Creo que estábamos por terminar un ejercicio, profe. Que sacamos las velocidades, ¿no? Sí. Pensé que ya lo habíamos terminado. Subí el examen. Eso es parte de lo que igual quería platicar con ustedes. De hecho, ahorita no tengo el ejercicio hecho, pero vamos a hacerlo rápidamente. Muy bien. Voy a tratar de ser un poco rápido con esto. Si tienen alguna duda, pues igual me interrumpen, no se preocupen. Entonces habíamos hablado era un mecanismo de 4 barras, que la barra 3 era como un triángulo y teníamos que definir las velocidades. Si mal no recuerdo, el primero se llamaba O2, el primer punto, y estaba en un 0,0, ¿no? Ahí tenemos el primer punto. El segundo punto lo manejamos como no, O4 y este estaba en 6 en X, 0. Ese es el primer eslabón. El segundo eslabón lo vimos como que estaba en el punto A y a una distancia de, medía 2 y estaba con un ángulo de 30 grados. No. ¿Dónde están los grados? Aquí deberían de estar los grados. Aquí están los grados. Muy bien. Entonces ese tenemos el punto A. Como segundo, o lo que tendríamos que hacer como segundo punto, sería dibujar los segmentos. Tenemos un segmento de O2 a A y otro segmento, primero uno de O2 a A y otro segmento de O2 a O4. El segmento de O2 O4 es nuestro primer eslabón, vamos a poner link 1. Y el segundo eslabón sería este segundo eslabón, link 2. Entonces ahora ya puedo empezar a mover. Bueno, voy a mover esto para que se vea un poco más, que no se estorbe tanto, creo. Entonces ahora necesitaríamos saber el punto B. Habíamos dicho que para esto necesitábamos conocer las distancias del punto A al punto B y así sucesivamente. Usualmente vamos a hacer un triángulo y saber en dónde estamos y hacer la ecuación. Vamos a hacerla rápidamente. Déjenme abrir el otro programa. Ok, habíamos dicho que bueno, nuestro mecanismo, este era O2, se iba hacia el punto A y este era hacia el punto O4, que es lo que ahorita tenemos ahí, y vamos a irnos hacia un punto B y desde regresar. Aquí había un punto P, ejemplificando pues también el eslabón 3. Entonces habíamos dicho que el primer punto es definir los eslabones, ¿no? Eslabón 1, eslabón 2, eslabón 3 y eslabón 4. Sobre esto vamos a ver en el punto 2 generar los vectores. Los vectores va a ser este primer vector que va a ser la distancia de O2 a A, este segundo vector que es la distancia de O2 O4, el tercer vector que ahorita vamos a utilizar que es este, que es la distancia de A a B, y el cuarto vector que es este de B a O4. Entonces ya tengo mis vectores. El tercer punto era generar ecuaciones. Para las ecuaciones tengo que recordar que son 3 vectores siempre lo que tengo que manejar
y aquí tengo 4 vectores. Entonces lo ideal fue cortar esto en 2 y generar un vector S. Y entonces mi ecuación para generar sería S igual a la suma de R o 2A más, no, perdón, este es resta, menos R o 2 o 4. Viendo los casos, bueno, que el vector S no conocemos ni magnitud ni sentido, no conocemos ninguna de estas dos, pero el vector RO2A conocemos magnitud y sentido, y el vector RO2 o 4 conocemos magnitud y sentido. Entonces podríamos generar este vector y conocer su magnitud y sentido. Ya conociendo esta magnitud y sentido del vector S, podríamos conocer RAB y más RB o 4. Entonces, este RAB conocemos su magnitud, pero no conocemos sentido. Y RBO4 conocemos su magnitud, pero no conocemos sentido. ¿Por qué? Porque conocemos cuánto miden los eslabones. Y seguimos con esto, si vemos el caso 4 de la presentación que les di de las diapositivas, en este caso 4 nos dice que tendríamos que generar en el punto de origen A con la distancia de RAB un círculo y en el punto de origen de O4 otro círculo. Tenemos las posiciones que queremos, ¿no? Y el vector va a ser aquí y bueno, vamos a tener estas dos posiciones, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que generar ahorita. Básicamente con las distancias voy a generar círculos. La primera distancia del eslabón 3 sé que es creo que es 7 y la otra es 9. Ahorita checo eso. Pero vamos a cambiarnos acá. Y ¿dónde está? Sí, el vector sí. El eslabón sí, 3 es 7 y el otro es 9. Entonces me voy a GeoGebra. Y en el punto A voy a generar un círculo con un radio de 7. Entonces genero el círculo, me pide el radio, pongo que sea de 7. Y en el punto O4 genero otro círculo con un radio de 9. Donde crucen estos dos círculos, entonces voy a poner generar otro punto donde intersecten el círculo C y el círculo D. Y me genera dos puntos, uno arriba y otro abajo. Como ahorita solo me interesa el de arriba porque me están pidiendo en la posición en la que estoy el punto de arriba. Entonces voy a generar o voy a seleccionar nada más el primer punto. Y ya con eso genero mi primer punto y ahí tengo la intersección de estas dos curvas. Genero mis segmentos, esto con el fin de tener los eslabones, ¿no? Este y este otro. Entonces ya aquí ya puedo generar, bueno, vamos a ponerle nombre a los segmentos, sería L3 y el segmento G me conviene ponerle L4. Entonces ya tengo mis segmentos y mis ángulos, ¿no? Simplemente con con estos de ángulos puedo calcular cuánto ángulo hay de L1 a L3, que serían 88, y de L1 a L4, que serían 294. Eso no me gustó, vamos a borrarlo. Entonces sería más bien de X a L4, que también no sé por qué me lo hizo así. Igual lo que podemos hacer es dividirlo, ¿no? Saber, bueno, 62 es un poco mejor. Pero podemos dividir este ángulo y multiplicarlo. Bueno, sumar más bien, restar, sumar este ángulo y ya sabemos qué ángulo es. Ahora vamos a esconder los círculos y este es mi mecanismo al final del día. Ahora para las velocidades del punto B, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vámonos a este punto. No sé si ya lo habíamos comentado, de todos modos lo voy a repetir. Entonces vamos a cambiar de ventana. Ahora para generar las velocidades, vamos a hacerlo con otro color, un azul.
Entonces yo necesito ahora generar velocidades. Para generar velocidades, el primer punto es ver qué velocidades tengo. Usualmente les voy a dar una velocidad inicial de omega 2 y en este caso es igual a 10. Entonces yo sé que este eslabón se va a mover hacia allá porque no me está diciendo que es positivo, este giro es positivo. Entonces en ese punto, con esta omega 2, yo me estoy moviendo. Ok, después de esto, yo necesito en un punto 2 convertir esta velocidad angular a velocidad tangencial o velocidad lineal, como lo habíamos dicho. Entonces es el radio de curvatura por la velocidad angular 2. Entonces mi radio de curvatura va a ser RO2A. Entonces mi velocidad tangencial, en este caso va a ser velocidad de A, va a ser igual, déjenme borrar esto porque se me dio así. Mi velocidad de A va a ser igual al radio, que es RO2A, por la velocidad angular 2. Entonces, si sería 2 por 10, mi velocidad de A va a ser igual a 20. Pero yo sé que las velocidades tangenciales se van a hacer perpendiculares al radio. Entonces, yo aquí perpendicular al radio voy a poner una línea que mida las 20 unidades y que esté a 90 grados del lado positivo. Si fuera mi velocidad negativa, la pondría hacia abajo. Pero como en este caso es positiva, y ya tengo mi velocidad de A igual a 20. Ahora, necesito la velocidad de B. Si ya, aquí Profe, ya tengo habíamos una visto. duda. Dime. Siempre cuando las velocidades sean positivas, o sea, van a ser en sentido antihorario Así o... es. Ah, ok. Sí, sí, sí. Velocidades positivas estamos manejando sentido contra las manecillas del reloj y velocidades negativas a favor de las manecillas del reloj. Ahora, nuestro punto B, nos están pidiendo las velocidades en el punto B. Entonces, ¿cuántas velocidades hay en el punto B? Habíamos dicho que está la velocidad absoluta de B y la velocidad relativa de B vista desde A. De esto, yo podría calcular una ecuación. Entonces, mi tercer punto es ver ecuaciones. Entonces, mi ecuación va a ser la velocidad de B vista desde A va a ser igual a la velocidad de A más la velocidad de B. Ya tengo mi ecuación y ahora ya puedo definir si conozco magnitud y sentido. De velocidad de A conozco magnitud y sentido porque es la que me dan como dato. Ahora de velocidad de B o velocidad de BA podría llegar a conocer el sentido, pero no la magnitud. Entonces ya aquí ya tengo una ecuación que sería mi velocidad de A va a ser igual a la velocidad de B vista desde A, en la cual no conozco magnitud, pero conozco sentido, menos la velocidad de B, en la cual conozco magnitud, pero desconozco, más bien conozco el sentido, pero desconozco magnitud. ¿Por qué les digo que conozco el sentido? Porque yo sé que con un radio de curvatura, que más bien la velocidad tangencial se da perpendicular al radio de curvatura. El radio de curvatura de B con respecto al origen es este. Entonces, si yo aquí pongo una perpendicular, ya genero esta pues línea, ¿no? Y por el otro lado, de A a B, igualmente tengo un radio de curvatura. B siempre va a girar con respecto a A tangencialmente. Entonces, en ese punto genero mi otro perpendicular al radio de curvatura. Y estas dos van a ser los sentidos. Esta va a ser la velocidad de B absoluta y esta va a ser la velocidad de B vista desde A, o sea, la velocidad de B relativa. Entonces, ya obteniendo esto, yo me puedo dirigir a GeoGebra, en el cual voy a generar todo esto. Entonces, déjenme cambiar de pantalla. Entonces, si recuerdan la ecuación, yo necesito primero una velocidad en la. Vamos a hacer la perpendicular a esta línea, pero vista desde el punto A. Sobre esa línea está la velocidad. Viendo que es positiva, como les habíamos dicho, vamos a ir hacia en contra de las manecillas del reloj. Ahora voy a generar un círculo
con el radio que sea la longitud, que es 2, por la velocidad, que es 10. Entonces me genera un radio de 20. Entonces yo sé que mi velocidad va a chocar hasta acá. Lo que necesito hacer es ver en dónde coinciden. Igualmente hago mis intersecciones de la perpendicular y el círculo. Y no me lo marco. Otra vez hago mi intersección entre la perpendicular y el círculo. Y tampoco me lo marca. ¿Por qué no me lo marca? Ah, ¿qué está pasando? Ya está, ya me lo marcó. Ok. Pero ahora solamente voy a utilizar el punto D. El punto C en este momento no me interesa porque sería negativo. Entonces, de la misma manera, en la intersección le voy a poner que me diga, coma, el punto, el segundo, que sería el D. Y ya con eso me marca un punto C. Ahora ya puedo generar un vector desde, que sería mi vector de velocidad, desde el punto A hasta C. Y ese vector es el que me, es el que yo voy a estar utilizando como el vector de velocidad de A. Ya tengo ahí que dice velocidad de A. Muy bien. Igualmente voy a borrar el círculo y la perpendicular. Y me queda ya mi velocidad de A. Ya sé que A se está moviendo hacia allá. Ahora, para generar el punto B, lo que tengo que hacer es cambiar, seleccionar un punto random, un punto que sea cual sea. Vamos a hacerlo, no. Lo voy a hacer por acá abajo. Genero un punto. Ahora, de este punto, lo que voy a hacer aquí va a ser mi triángulo de velocidades. Ese triángulo es importante y en el examen se los voy a pedir. Entonces, ¿cómo voy a transportar este vector? Aquí donde dice vector from point, escojo el vector A y lo selecciono aquí. Y como ven, es una reflexión del vector A. Entonces aquí yo ya puedo jugar con mis vectores. Ahora, ¿qué me decía la teoría? Me dijo, si yo tengo una perpendicular a la línea L4, me va a dar la velocidad en B. Entonces yo necesito esta perpendicular en este punto y ahí me da, ahí va a ser la línea de acción de mi velocidad. Y la siguiente velocidad va a ser la perpendicular del eslabón 3 a este otro punto. Y donde coincidan estas dos, vamos a generar otra vez otra intersección de esta y esta. Este punto E van a ser las distancias de mis vectores. Entonces voy a generar ahora unos vectores del punto D al punto E y del punto D' al punto E. Entonces ahora ya puedo borrar las perpendiculares. Déjenme seleccionar esto porque luego si no se hace bolas. Perpendicular y perpendicular y me queda solamente el triángulo. Ahora estas velocidades las voy a transportar acá y saber ya ahora con sus triángulos, ¿no? Entonces ahora este vector B lo quiero poner aquí y este vector W lo voy a poner igualmente en el punto B. Sé que este vector A me va a dar la velocidad en B y el vector B me va a dar la velocidad en B vista desde A. Y ya tengo mis velocidades. Ahora, con las velocidades, podría yo convertir estas velocidades a velocidades angulares.
Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Tendría yo que medir, vamos a calcular la distancia del punto B a el punto B'. Entonces, vámonos para acá y ponemos B. ¿Dónde está la prima? B'. Y me dice que es de 35.93. Entonces, yo sé que la velocidad es igual, bueno, la velocidad tangencial es igual al radio de curvatura por la velocidad angular. Si despejo de esa ecuación, la velocidad angular va a ser igual a la velocidad lineal o la velocidad tangencial entre el radio de curvatura. Entonces, si yo divido esta velocidad de la distancia del vector B, o sea, esta va a ser la velocidad de B. Creo que si le pongo BB me va a marcar un error. Le voy a poner BB'. Entonces, en ese punto, yo puedo decir que omega, vamos a utilizar el omega 2, no, omega 4 va a ser igual a esa distancia, BB' entre el radio de curvatura, que es L4. Y me dio de 3.99, pero va dirigida a favor de las manecillas del reloj. Entonces yo sé que aquí omega va a ser esta de 3.99, 4. Y para calcular la velocidad del eslabón 3, yo voy a decir que B a B' va a ser igual a la distancia, esta distancia del punto B a que hacen B'1. Entonces vamos a ponerle B' y 1. Entonces esta distancia mide 41.94. Igualmente en este punto omega 3 va a ser igual a la velocidad de esta B a B' entre L3 y me dio de 5.99. Entonces, si serían pues mis resultados. Y había otro punto, aquí el punto P. El punto P, ¿cómo lo podríamos calcular? Déjenme irme otra vez aquí. Entonces, aquí ya me dieron como resultados la velocidad en B, me dio un resultado así, que medía creo que 41, ya no me acuerdo, y me dio la velocidad esta de omega 4, que sería igual a omega 4, ¿cuánto era? A 4. Y aquí me dio otra velocidad de, creo que era al revés, este es de 35 y este es de 41. Y esta velocidad de omega 3 me dio igual a 5, ¿no? 4.99 y la otra 3.99. Entonces yo el girar esta palanca o este brazo hacia acá me hizo girar este punto entre la derecha y abajo, ¿no? Entonces va a ir girando hacia acá. Hasta cierto punto pues hasta se va a cambiar, ¿no? Y entonces el punto P, ¿cómo lo voy a calcular? Si seguimos la metodología esta que seguimos acá, nuestra velocidad inicial ya la tenemos, sería esta misma, A. Ahora y entonces este punto también la tenemos, que velocidad A igual a esto. Las ecuaciones, ahora yo quiero saber la velocidad en el punto P, la velocidad del punto P vista desde A y la velocidad de A. La velocidad de A conozco las dos, la velocidad de P, pues no conozco ahorita ni magnitud ni sentido de la velocidad de P vista desde A. Podría conocer sentido, pero magnitud no. Entonces lo que hago es, de este punto O2, genero un vector, el cual me va a ayudar
a generar la perpendicular a este vector para poder obtener el sentido de BP. Y pues la otra perpendicular sería esta, y ya tengo el sentido de BP visto desde A. Entonces estas dos pues igualmente yo creo que me van a salir hacia allá. Entonces debo de hacer lo mismo que hice en este punto B ahora, pero con el punto P. Entonces, ¿quieren que lo haga o no sé si tengan alguna duda o pregunta o comentario? ¿Tienen dudas o preguntas, muchachos? Creo que no, profe, porque pues, no he dicho nada, entonces se me hace que no. Sí, eso creo. Entonces así es como se sacan estas velocidades. Sacamos hasta yo creo que un poco más. Bueno, nos faltaría el punto P. Lo podría hacer un poco rápido. Bueno, de hecho esta clase ha sido algo rápido. Pero el punto P, ese ángulo que escogí, puedo seleccionar estos dos, decirle que lo quiero a 30 grados de esa línea, punto B. Ahora, esta línea era una línea y este punto. Ahora, esa línea va a ser la perpendicular, o sea, donde yo genere mi perpendicular. Y la otra línea es el segmento de otra perpendicular. Entonces, entre el, el, el vector, bueno, pues seleccionar un poco otra vez random. Me voy a ir un poco para acá arriba. Este punto random lo voy a seleccionar o voy a cambiar mi vector, que sería el vector A, que en este caso pues puede ser este que es el mismo aquí, y generar las perpendiculares, ¿no? Entonces mi primer perpendicular debería de ser, pero no sé, no generé el segmento. Vamos a generar el segmento. Este segmento no lo puedo generar así, tendría que hacer un círculo con un cierto radio. Este radio era la distancia de PA, entonces la distancia de PA es de 6 igual. Donde coincidan la perpendicular, vamos a hacer las líneas coincidentes de esta y este círculo. En el primero, 1. Ahí en G voy a generar otro segmento. Ok, entonces ya puedo esconder este círculo y esconder la perpendicular. Entonces esta no es la perpendicular. Hay un error. Voy a borrar este B2. Voy a borrar este segmento. Y seguramente me hizo otro segmento aquí. El segmento también lo voy a borrar. No, ese sí. Pero yo lo que necesitaba era un segmento de este punto G a este. De aquí a acá. Entonces ahí es el segmento que yo necesito. Este segmento no lo necesito. Entonces este es la perpendicular. Ahora, para irme a generar las perpendiculares, era este, sí es este.
Entonces genero una perpendicular de la línea L y que esté aquí en F, y otra perpendicular de la línea N y que esté en este F', donde coincidan estas dos, se van a generar las líneas, ¿no? Ahí está, generan ese punto H y pues yo genero los vectores pertinentes, ¿no? FH y FH. Ahora esos vectores, borrando las perpendiculares, los puedo copiar hacia el punto G, ¿no? Entonces este vector aquí y este otro vector acá. Entonces este vector que acabo de hacer sería la velocidad de P y el vector anterior es la velocidad P vista desde A. Y entonces esas ya serían mis velocidades. Igual puedo calcular aquí ya las velocidades, las distancias, y con eso me va a dar velocidades. Entonces ahí se resuelve completamente este problema, ¿no? Si no quedan dudas, creo que todo está bastante claro. Como pues otra cosa, les subí el examen